Muy bien amigos, esto es un gran fin de semana en el canal Bed of Truth. Es el relanzamiento de Schooled, la agenda deliberada para destruir la individualidad, reducir la inteligencia y rediseñar la sociedad. Y eso es un trabalenguas, pero es la segunda agenda apocalíptica diabólica de múltiples frentes de Satanás para capturar las mentes de las masas dirigiéndolas a los engaños de los últimos días. Él sabe que su tiempo es corto, él está con su gran ira y engaña al mundo entero, y cuando puede capturarlos desde una edad temprana a través de los medios, este es nuestro seminario más visto, los medios de comunicación en el cerebro, pero también a través del sistema escolar, segundo seminario más visto, Schooled. Así que disfruta de este ahora mismo, parte 1, parte 2 a seguir también en una segunda publicación. Pero recuerda, aún más importante que hacer la exposición de estos métodos del enemigo, mirar lo verdadero, lo bueno, lo noble, lo correcto, lo amable, lo admirable, lo excelente, lo digno de confianza, como está en el plan de Dios, el verdadero plan de educación. El seminario sobre ese tema que se insinúa en todo esto que vas a ver en Schooled es uno que se llama No Doctrinado, cómo la educación en el hogar y las escuelas de los profetas producirán la última generación. Solo envíame un correo electrónico, te mostraré cómo ver eso después de que veas scottrizema@gmail.com. Te enviaré un enlace de No Doctrinado, pero ahora disfruta Schooled. Será un análisis histórico muy esclarecedor y principios bíblicos que revelan la gran controversia por las mentes de los jóvenes. El año era 1843. La sociedad americana estaba en medio de un avivamiento absoluto y el interés en la pronta venida de Jesús. Pero algo más estaba sucediendo también en 1843. Otro movimiento religioso estaba de pie. El hombre que ves en la pantalla es Horace Mann. Estaba visitando la nación de Prusia. Estaba visitando la nación de Prusia porque estaba muy interesado en explorar y examinar el sistema escolar en esa nación. Cuando llegó a Prusia para ver las escuelas en acción y aprender lo que estaba pasando, descubrió que en realidad las escuelas estaban de vacaciones y llegó a los edificios escolares vacíos, entrevistó a algunos maestros, miró algunos papeles y navegó de regreso a Estados Unidos. En el año 1844 publicó su séptimo informe anual al Comité Escolar de Boston, donde llamó a Massachusetts a instituir un sistema de educación al estilo prusiano en el estado de Massachusetts. Ahora, por supuesto, él no sabía mucho sobre el sistema porque no lo había visto, pero proclamó que aprendió todas estas cosas al respecto. Ese es el ejemplo número 1. Ejemplo número 2. El hombre que ves en la pantalla es Wilhelm Wundt. Es el profeta de la educación moderna. Quizás el individuo más importante en la formación de la educación de estilo prusiano que luego llega a Estados Unidos. Como vas a escuchar, escribió un total de 53.723 de filosofía educativa, cerca de sus 70 años de carrera. Interesantemente, un periodo de tiempo similar como otra escritora profeta de 70 años de carrera que puede que conozcas. Ese es el ejemplo número 2. Miren esta cita. Todo maestro debería darse cuenta que es un sirviente social apartado para el mantenimiento del correcto orden social. El maestro siempre es el profeta del Dios verdadero, hablando de profetas modernos, y el maestro también es el ujier del verdadero reino de Dios, dijo John Dewey, quizás el pensador más influyente sobre la educación moderna. Bienvenidos a un seminario titulado Schooled. Este es un seminario de 2 partes donde estamos viendo el movimiento, particularmente en la historia estadounidense, de la educación moderna, y verán que justo en medio de este despertar religioso, este movimiento en los últimos días de Dios, el pueblo que se está levantando, había otro movimiento en marcha, y era un movimiento muy religioso, como has visto. John Dewey dijo, el ujier del verdadero reino de Dios es el maestro porque él está creando un cierto orden social. Ahora, por supuesto, cuando la gente piensa en la escuela hoy, piensa en el autobús escolar. 48,000 autobuses escolares llevan a decenas de millones de niños fuera de casa cada mañana. Y el autobús, así como la escuela, son, en la mente de los estadounidenses al menos, emblemas bastante sagrados. No critiquen ni cuestionen estas instituciones. Son cosas maravillosas y positivas, pero si las examina más de cerca, tal vez no lo sean. Si observa la escuela, simplemente cabe un poco bajo la superficie. Este es un lugar donde se reparten condones a los estudiantes de secundaria. Mamá y papá no tienen que saber, no se necesita permiso. Este es un lugar donde se adoctrinan a los niños con visiones del mundo como el humanismo secular, el darwinismo, incluso relativismo postmoderno, que no hay moral, ni bien ni mal.
¿Es la escuela algo tan bueno después de todo? Puede que no te sorprenda que casi la mitad de todos los estudiantes de secundaria hayan tenido relaciones sexuales antes del matrimonio. Casi la mitad de los estudiantes de secundaria fuman, beben o consumen drogas. Pero lo que podría sorprendente es que el Departamento de Educación de los Estados Unidos realizó una investigación en la que iniciaron una búsqueda en el sistema escolar para averiguar cuánta impropiedad sexual estaba ocurriendo. Lo que descubrieron es que el 10% de los niños en las escuelas públicas han sido blancos de atención sexual no deseada por parte del personal escolar y de nuevo puede que no les sorprenda que fuman, beban y consumen drogas. Pero lo que podría sorprenderse es que es literalmente millones de personas que están siendo sometidas por los funcionarios a drogas legales que alteran la mente. Ahora, por supuesto, los padres envían a sus hijos a las escuelas con las mejores intenciones. Creen que la educación futura de sus hijos está en juego. Si van a ser ciudadanos buenos y productivos, deben estar en la escuela. Pero ¿es tan necesario? Vale la pena preguntar ¿por qué? Además del consumo de medios, del que hemos hablado extensamente. La escuela es donde los niños pasan prácticamente el resto de su tiempo. Los niños de hoy no tienen mucho tiempo concentrado con mamá y papá. No pasan tiempo trabajando, aprendiendo habilidades con sus manos, experimentando el mundo real y la vida real. Muy poco de esas cosas. Básicamente la realidad de los niños de hoy es la escuela y el consumo de medios. Ya hemos visto eso lo suficiente, pero ¿qué pasa con la escolarización? ¿Es esto algo en lo que deberíamos tener tanta confianza? Creo que tenemos niveles extremos de ingenuidad sobre esto. Ahora vamos a hablar de muchos individuos, seres humanos a lo largo de la historia, como los hombres que ves en pantalla. Pero antes de comenzar con la historia, quiero ser muy claro en algo. Nuestra batalla no es contra sangre y carne, nuestra batalla es contra los principados y poderes de las tinieblas. Así que no mires a estos hombres y digas, ellos son el gran enemigo. Debemos liberar nuestro ataque contra las personas y exponer su comportamiento malvado. Vamos a citarlos. Veremos lo que planean estos arquitectos de la educación moderna, lo que han construido, pero recuerden que Satanás mismo es el enemigo de las almas, no estos seres humanos. De hecho, están hablando de los poderes de la oscuridad. Escuchen lo que dice, mensaje para los jóvenes. Los poderes de la oscuridad se esfuerzan por obtener el control de la mente humana. Ahora bien, estos mensajes para los jóvenes, así que se trata de la mente joven. La agenda de Satanás es obtener el control de las mentes de los niños y eso no es una sorpresa. Si puedes conseguirlo mientras son jóvenes, entonces los obtendrás por el resto de su vida. ¿Por qué hablar de educación entonces? Porque creo que la escolarización, además de los medios de comunicación, es la segunda área más de control más potente donde Satanás está ganando el control de la mente humana. Y también leemos en Mente, Carácter y Personalidad que ahora como nunca antes necesitamos comprender la verdadera ciencia de la educación. Si dejamos de entender esto, nunca tendremos un lugar en el reino de Dios. Por lo que este es un problema de salvación, este es un problema muy serio que está en juego. La salvación de las personas está en juego, no solo con nuestro consumo de medios, sino también con nuestra escolarización. Ahora, por supuesto, soy maestro, he sido maestro por 11 años, pero mi historia escolar comienza hace mucho tiempo. ¿Ves una foto que de hecho tomé una foto directamente del álbum de fotos de mi mamá? Ese soy yo, el niño mayor, yendo al primer día de la escuela, evadiendo el abrazo y beso de mi hermano pequeño allí en 1985. Entrando al sistema escolar público. Ahora, en ese momento tenía 4 años yendo al jardín de infantes, pero en realidad en preescolar, lo cual no es raro hoy en día si eres parte de literalmente de 1/3 de Estados Unidos. Esto va a ser en una gran medida una historia de la educación estadounidense. Así que si estás en otro lugar del mundo, mucho de esto es lo que se ha filtrado en todo el mundo. Pero si eres parte de este tercio de la sociedad estadounidense que está literalmente en el negocio de la educación, yo soy uno de ustedes. ¿Está bien? Comencé la escuela a los 3 años, fui hasta el final y luego enseñé durante 11 años. Desde los 3 años hasta los 33 años he estado en el negocio de la educación. Así que esto no pretende ser una crítica a las personas que están en el negocio de la educación, en Enterprise, sino que es ahí donde he pasado mi vida. He estado en 3 escuelas diferentes como profesor o estudiante, en diferentes tipos de escuelas. He enseñado en escuelas públicas cristianas, escuelas charter, escuelas adventistas, en las zonas rurales, las urbanas, las suburbanas y todas esas cosas. Y así, habiendo experimentado todo eso y estudiado la historia, realmente siento una carga de compartir con la gente lo que realmente está pasando con el movimiento escolar. Ahora, como un niño, supongo que es muy irónico que me convirtiera en maestro porque tenía una gran apatía por la lectura. Lo que ves en la pantalla es otra foto que saqué tomé una foto del álbum de fotos de mi mamá y ves el título, ahí dice odio leer. Ahora, la razón por la que mi madre escribió odio leer ahí es porque casi nunca me habrías encontrado leyendo un libro.
Cuando era niño, casi nunca lo vio como una vez o aquí o dos y tomó una foto cada vez para catalogar eso, es para toda la historia y la posteridad, para ver que en realidad leyó un par de veces cuando era niño y así que tenía un gran disgusto por la lectura cuando era niño. Pero era de una familia donde tenía dos hermanos mayores que eran muy buenos estudiantes. Les encantaba leer y sacaban buenas notas y así que venía de una familia académica. Así que supongo que me involucré en la escuela, supongo que quería hacerlo bien en la escuela. Quería sacar buenas notas en parte porque yo era muy competitivo, así que quería tener un buen desempeño y obtener buenas calificaciones, pero con la mínima cantidad de aprendizaje posible. No aprendía demasiado, todavía obtengo buenas calificaciones, ese era el objetivo. Así que tuve que descubrir lo que supongo que podría llamarse el juego de la escolarización. Así es como funciona el juego de la escolarización. Primero, averigüe cómo calcula el maestro la calificación final. Eso es esencial. Y luego trabaje proporcionalmente dentro de esas categorías de la calificación del maestro. Ahora, no aplique ningún esfuerzo fuera de esas categorías. En segundo lugar, averigüe qué tareas ganan puntos y solo haga aquellas tareas que ganan puntos. Tercero, para asegurar la nota completa en las tareas asignadas, envíe exactamente lo que el maestro está buscando. Cuando tengas dudas sobre lo que está buscando, pregúntele. Nunca intentes ser creativo e independiente, solo haga lo que el maestro diga que quiere que haga. En cuarto lugar, también para asegurar la nota completa, asegúrese de hacer las tareas un poco mejor que la mayoría de los otros estudiantes. Mientras seas competitivo con ellos y les ganes a la mayoría de tus compañeros, obtendrás buenas calificaciones casi todo el tiempo. Quinto, presta atención y toma notas solo sobre lo que el maestro indique que estará en el examen. Cuando tengas dudas, pregúntale y probablemente te lo dirá. Número 6. Envía la información del examen a la memoria de corto plazo a través de técnicas mínimas de estudio y memorización para obtener una buena calificación en el examen. Y por supuesto, olvidarás la información más tarde, pero obtuviste una buena calificación. Calcula tu calificación como si fueras al maestro a menudo, calcula esa calificación hasta el decimal y luego encuentra la tarea de crédito adicional más fácil para llevar la calificación a la siguiente nota más alta. Este era el juego de la escuela que jugué durante años. De hecho, las matemáticas son un poco diferentes a algunos de estos pasos dentro de la clase de matemáticas. Tienes que ver cómo el maestro hace el problema, aprender la fórmula y luego básicamente todos los demás problemas serán el mismo tipo que te mostró cómo hacer. Así que memorices una fórmula y simplemente resuelves el problema. No estás resolviendo ningún problema real, solo estás conectando números en una fórmula preestablecida que has memorizado. Entonces podrías obtener una buena puntuación en los exámenes de matemáticas y por supuesto entregar tu tarea de matemáticas con mínimo esfuerzo. Y como estudiante no aprendí a pensar profundamente, a leer profundamente, a analizar profundamente, aprendí lo menos posible, pero cuando me gradué de la secundaria tuve un GPA de 3.5. Ahora, aquí está lo realmente gracioso sobre el GPA de 3.5. Fui 4 años de secundaria, 3.5 por cierto en Estados Unidos, es como la mitad entre una A menos y una B más. Bien, entonces esas son calificaciones bastante buenas, es suficiente para ganar una beca de honor para la universidad. Y es por eso que quería el 3.5 porque era dinero, ¿no? Así que fui 4 años de secundaria sin leer un solo libro. 4 años de secundaria, no leí un solo libro o tuve un GPA de 3.5 porque aprendí el juego de la escuela ahora. Por cierto, el GPA fue 3.5000 porque no quería poner ni una pizca de esfuerzo más de lo absolutamente necesario para obtener la beca de honores. Y así que al ir a mis últimos exámenes para calcular ese promedio de calificaciones, recuerdo que podía determinar cuál sería mi calificación en el examen antes de tomarlo, sabiendo cuánto estudiar y cuánto memorizar. Así que sabía qué calificación se iba a obtener en todos los exámenes finales antes de entrar. Voy a obtener una B menos en este, una A en ese, una A en ese, una A en menos en ese, o lo que sea. Y al decidir cuánto estudiar para cada uno, podía elegir mi propia calificación. Así exactamente como terminé con un 3.5, porque sabía que se necesitaba puntuar para redondearlo a 3.5. Así que miro hacia atrás en mi propia historia escolar. Es algo gracioso, pero también es un poco triste. ¡Qué gran desperdicio de tiempo! Quiero decir, finalmente llegué a la universidad y comencé a interesarme en el aprendizaje real y eso fue principalmente por mi cuenta. Casi todo lo que he aprendido, casi todo el mundo te dirá esto, casi todo lo que hemos aprendido en la vida no se llevó a cabo en una aula, ¿no? El aula era como el tiempo que tenías que servir para poder hacer cosas más interesantes en la vida. Cuando era niño, las cosas interesantes eran solo medios y entretenimiento, el mundo de los deportes, todo ese tipo de cosas que eran una pérdida de tiempo. Pero como estudiante universitario, el tiempo libre se pasaba estudiando y aprendiendo sobre cómo funciona realmente el mundo, estudiando historia, estudiando teología. Entonces, esa es mi historia escolar. Pero es difícil para nosotros imaginar hoy un mundo sin educación a tiempo completo. Simplemente damos por sentado que es inevitable, tiene que ser parte de la realidad. ¿No es la forma en que Dios diseñó la realidad? Tal vez no. Retrocedamos un poco en la historia.
Solo unos 200 años más o menos en la historia estadounidense, la educación no era la empresa idolatrada que soy. De hecho, hace 250 años, los maestros a menudo eran convictos que cumplían el resto de su sentencia y tenían que enseñar para terminar su sentencia de prisión. El propio maestro de George Washington fue un ejemplo de eso. Era un convicto, pero aunque la profesión docente no era algo así como algo elevado a un pedestal, todavía se enseñaba todo el tiempo. Todavía se enseñaba porque había maestros en todas partes. Mamá y papá son maestros, tías y tíos, abuelo y abuela, el tipo de la calle que tiene un negocio haciendo esto, el herrero de la calle de enfrente, básicamente cualquiera que estuviera viviendo la vida, que tuviera una pasión, que tuviera una habilidad, tal vez un tutor que tuviera algún conocimiento de literatura, lo que fuera, todos eran maestros potenciales, por lo que el aprendizaje se producía todo el tiempo, incluso sin la escolarización obligatoria. En la historia de Estados Unidos, hace 200 años, no existía la educación a tiempo completo como la conocemos hoy. Nos resulta difícil imaginar un mundo sin ella, pero la gente vive vidas muy exitosas. De hecho, el propio Abraham Lincoln solo fue a la escuela durante el equivalente a un año de educación formal en toda su vida, y eso se dispersó a lo largo de ella. Pero eso no se aplica solo a Lincoln. Los hombres más destacados de los siglos 18 y 19 en la historia estadounidense, de igual manera, eran hombres autodidactas, hombres hechos a sí mismos. Asistieron a un poco de educación, tal vez tuvieran algunas tutorías, pero en su mayor parte aprendieron por su cuenta, como todos hacemos en la mayoría de las cosas más importantes que hemos aprendido en nuestras vidas fuera de la escuela. El pequeño agricultor en Estados Unidos hace solo 150 años era muy firme por lo general. Quería endurecer su mente, leyendo escritos rigurosos, debatiendo, dialogando, llevando su propia contabilidad, incluso escribiendo. El granjero americano no era falto de educación, como se podría imaginar que era ignorante o analfabeto. No, de hecho, en la década de 1840, cuando comenzó el movimiento escolar, vamos a contar la historia hoy. En la década de 1840, la alfabetización completa en Estados Unidos era virtualmente el 100%. En Connecticut, solo una de cada 500 personas era analfabeta, por lo que este es un momento de la historia en que no era necesario tener una educación profesional para ser considerado una persona de conocimiento. De hecho, si observamos al gran despertar adventista, los movimientos religiosos del siglo XIX, no es sorprender que vinieran de agricultores e incluso de desertores escolares. Escucha esta cita de la educación. Nuestro Salvador no pasó por alto el saber ni despreció la educación, sin embargo eligió para la obra del Evangelio pescadores sin letras, porque no habían recibido escuela en las falsas costumbres y tradiciones del mundo. Así que Pedro, Santiago, Juan y los discípulos no habían sido instruidos con una educación falsa, y eso los calificó para la obra. Ahora, quiero volver a estos agricultores a finales del siglo XVIII. ¿Alguna vez has oído hablar de los documentos federalistas? Es una serie importante de documentos que se publicaron en la década de 1780 para tratar de convencer a los agricultores de Nueva York de que abogaran por la aprobación de la Constitución. ¿Se ratificaría o no la Constitución? 1787, gran pregunta en la historia de Estados Unidos, y los agricultores del estado de Nueva York fueron un bloque de votación muy importante en esto. Por lo que Alexander Hamilton, John J. y James Madison armaron los documentos federalistas y argumentaron a favor de esto. ¿Quién era la audiencia? El granjero estadounidense estaba leyendo los documentos federalistas ahora. Eso podría no ser una sorpresa hasta que realmente los escuche. Escuchen un extracto de los documentos federalistas. Se puede objetar a esto que no 7 sino 9 estados o 2/3 del número total deben consentir las resoluciones más importantes, y se puede inferir entonces que 9 estados siempre comprenderían una mayoría de la Unión. Pero esto no obvia la impropiedad de un voto igual entre los estados de las dimensiones y población más desiguales, ni la inferencia es precisa en los hechos, porque si podemos enumerar 9 estados que contienen menos de la mayoría de la gente, y es constitucionalmente posible que estos 9 puedan dar el voto además, hay asuntos de considerar importancia determinables por una mayoría simple, y hay otros sobre los cuales se han tenido dudas que, si se interpretan a favor de la suficiencia de un voto de los 7 estados, extenderían su operación a los intereses de primera magnitud. Ahora verán, incluso yo luché por leer esto. Tengo una maestría en este tipo de cosas y esto es difícil. Supongo que eso pasó por alto para la mayoría de nosotros, ¿no? Pero el granjero promedio del estado de Nueva York estaba leyendo esto por diversión después de su día de trabajo, sentado alrededor de la mesa con los vecinos y con la familia, debatiendo y discutiendo estos temas. Estos tipos eran brillantes, de hecho. En 1770, en la década de 1770, cuando Sentido Común fue publicado por Thomas Paine, fue literalmente la mayoría de la población libre de Virginia la que compró una copia del Sentido Común y lo leyó.
Eso es increíble. Ahora, la gente podría decir, bueno, eso fue hace mucho tiempo. Quiero decir, las cosas son diferentes hoy. Bueno, vamos a un país diferente hoy en día, en Suiza. Solo el 23% de los estudiantes van a la escuela secundaria. Suiza es una de las sociedades más prósperas del mundo entero. En realidad tiene el ingreso per cápita más alto del mundo. Así que si quieres obtener una buena educación, no es necesariamente esencial sentarse en un escritorio a tiempo completo durante 13 años. La gente en ese entonces en la historia estadounidense ciertamente no tuvo esa experiencia, pero los niños que sí fueron a la escuela en la década de 1880, cuando iban a la escuela, tenían un periodo escolar corto, un semestre corto, y estos estudiantes de quinto grado leían a George Washington y Thomas Jefferson, entre otros. Me gustaría leerles un extracto del discurso de despedida de George Washington para que puedan escuchar el tipo de nivel de alfabetización que estos estudiantes de quinto grado pudieron comprender. La aceptación y la continuidad hasta ahora en el cargo al que sus sufragios me han llamado 2 veces han sido un sacrificio uniforme de inclinación a la opinión del deber y a una deferencia por lo que parecía ser su deseo. Siempre esperé que hubiera estado mucho antes en mi poder, de manera consistente con motivos que no estaba en libertad de ignorar, para regresar al retiro del cual había sido sacado a regañadientes. La fuerza de mi inclinación a hacer esto antes de la última elección incluso me había llevado a la preparación de un discurso para declarar ante ustedes, pero una reflexión madura sobre la postura entonces perpleja y crítica de nuestros asuntos con naciones extranjeras y el consejo unánimo de personas con derecho a mi confianza me impulsó a abandonar la idea. Ahora, nuevamente, eso fue algo realmente muy difícil. Sumé el número de palabras allí. Eso era un total de 3 oraciones y la oración promedio tenía 45 palabras en ella. 45 palabras por oración. Esto es algo bastante alto nivel. Bien, ahora quiero comparar el discurso de despedida de George Washington con un discurso de despedida más reciente de otro presidente llamado George. Pero recuerden que en los últimos 100 años de la historia estadounidense hemos tenido el movimiento de escolarización entrando, hemos tenido educación de tiempo completo, así que después de toda esa experiencia en la historia estadounidense que vamos a estudiar, esta es la experiencia de la alfabetización en Estados Unidos después de un siglo de escolarización obligatoria en Estados Unidos. Después de que los niños han sido escolarizados a tiempo completo durante 13 años desde el jardín de infantes hasta el 12º grado, después de pasar aproximadamente 15,000 horas en la escuela y en el trabajo escolar a la edad de 18 años y después de gastar un promedio de $156,000 de impuestos por niño de la escuela pública durante sus 13 años de educación, es el tipo de discurso de despedida que podemos comprender hoy en día. He experimentado reveses, hay cosas que haría de manera diferente si tuviera la oportunidad, pero siempre he actuado teniendo en cuenta los mejores intereses de nuestro país. He seguido mi conciencia y he hecho lo que pensé que era correcto. Puede que no esté de acuerdo con algunas decisiones difíciles que he tomado, pero espero que pueda estar de acuerdo en que está dispuesto a tomar decisiones difíciles. ¿Ves el contraste? Esas son 11 palabras por oración, 6 oraciones más que eso, por lo que el 25% de la longitud de las oraciones de George Washington, una reducción del 75% solo en la longitud de la oración. Sin mencionar el verbo reutilizada, la alfabetización no es lo que era antes. Decidí hacer una pequeña prueba sobre esto. En realidad puedes copiar y pegar literatura directamente en un formulario en línea y automáticamente identificará el nivel de grado, el nivel de lectura de la misma de acuerdo con una serie de medidas diferentes. Así que puse a George Bush aquí y su discurso de despedida fue a nivel de lectura de 5º grado. Se puede ver allí en la letra pequeña con la flecha al lado. Ese es un promedio de un montón de diferentes medidas del nivel de grado de lectura. Así que George W. Bush presentó por cierto, eso no es una crítica al presidente Bush, ni siquiera escribe sus propios discursos y por supuesto van a hablar al nivel de gente. Así que, pero eso es a nivel de lectura de 5º grado. Ahora, ¿qué pasa con George Washington? He puesto el suyo, eso es absolutamente asombroso. George Washington está en el nivel de lectura actual que se llamaría grado 19. Nunca he oído hablar de grado 19, ¿qué es eso? Grado 19 supongo que es el grado 12, el último año de la escuela secundaria, así que es más allá del 12. Tendrías que estar en la escuela durante 7 años más para comprender a George Washington, que los niños leían en 5º grado en la década de 1880. Ahora, eso te muestra lo tontos que nos hemos vuelto solo en el nivel de alfabetización. Por cierto, solo por diversión puse la primera frase de la Declaración de Independencia en este formulario. ¿Qué nivel de grado? Solo el prefacio de la Declaración de Independencia, el documento fundador más importante de Estados Unidos. Consideramos que estas verdades son evidentes, que todos los hombres son creados iguales. Ese documento fue grado 25.8. Así que aparentemente se supone que debes ir a la escuela durante 26 años para comprender el documento fundacional básico que declaró la independencia de Estados Unidos de Gran Bretaña y declaró que todos los hombres son creados iguales.
Verán, por cierto, que este fue un plan deliberado para embrutecer a las masas. No hay un pueblo tan alejado de cualquier inteligencia, tan embrutecido, a menos que haya habido una agenda en juego. Ahora, veamos también lo que ha sucedido solo en la última parte del siglo XX, entre 1940 y 2000. El analfabetismo negro en Estados Unidos se duplicó, el analfabetismo blanco se cuadruplicó. Además, en 1997 casi el 50% de la población era analfabeta o tenía niveles muy bajos de alfabetización. Solo entre el 18 y el 21% de los estadounidenses son completamente alfabetizados funcionalmente. Entre 1975 y 2000 hubo una disminución del 37% en el número de personas que obtuvieron calificaciones superiores a 600 en el SAT, incluso cuando la prueba se estaba volviendo más fácil, y también los estudiantes estadounidenses que solían ubicarse en los primeros lugares a nivel internacional en las medidas académicas ahora ocupan el puesto 23 entre 65 países industrializados en matemáticas. En todas las materias, cuanto más tiempo están los niños estadounidenses en la escuela, peor se comparan con otros países. Finlandia, que ocupa un puesto cercano superior en prácticamente todas las categorías educativas, sus hijos durante su infancia pasan casi un 50% menos de horas en la escuela que nuestros hijos. Por lo que en Finlandia van a la escuela aproximadamente la mitad desde los 5 a los 18 años de edad. Están en la escuela aproximadamente la mitad del tiempo porque comienzan más tarde. Su año escolar es más corto, aproximadamente la mitad de la escolarización, pero muy superior académicamente. Muy interesante también vemos que en la última mitad del siglo XX los salarios de los maestros aumentaron en un 50%, el tamaño de las clases se redujo un 40%, la burocracia no docente creció en un 500% y el dinero gastado en educación pública se triplicó. Los niños ahora pasan más tiempo en la escuela que nunca y los adultos jóvenes están obteniendo títulos universitarios a tasas más altas que nunca antes. Por lo que la respuesta a nuestro problema es una estupidez, no es más educación, más fondos para las escuelas, clases más pequeñas, pagar más a los maestros. Todo eso está subiendo y subiendo y subiendo. La escuela es el problema, no la solución. Y verá por qué cuando miramos la historia. Solo el 31% de los estadounidenses con educación universitaria pueden comprender por completo una simple historia de periódico que está dirigida a niveles de lectura muy bajos. El 30% de los estadounidenses no puede identificar el Océano Pacífico en un mapa en blanco. Y un 26% de los estadounidenses realmente creen que el Sol gira alrededor de la Tierra. Ahora, no tienes que estar en ese nivel de ignorancia total para decir, vaya, nos han embrutecido porque nosotros somos el tú y yo también. Quiero decir, es un ejemplo impactante, pero el resto de nosotros sabemos que la Tierra, sabemos que el Sol no gira alrededor de la Tierra, pero podemos leer, podemos entender la alfabetización compleja, analizar un texto, comprenderlo realmente. Todos estamos luchando realmente con este tipo de cosas. Así que aquí hay una declaración de la educación cristiana que dice, son pocos los que razonan, esto comenzó hace más de 100 años, son pocos los que razonan detenidamente y piensan con lógica, porque falsas influencias han detenido el desarrollo del intelecto. Así que este seminario, esta sesión y la sesión 2 serán un análisis de esas influencias falsas. ¿Cuál es la historia de la educación moderna que llegó y nos ha embrutecido tanto? Voy a comenzar muy atrás en la historia, en Europa, en la Edad Oscura, el modelo de control social en la Edad Oscura, la forma en que los planificadores de élite de la sociedad controlarían a las masas y controlarían a la sociedad, era mantenerlos en total ignorancia. Por eso la llamamos la Edad Oscura. No había imprenta, no podían leer la Biblia, no estaba traducida a la lengua común y por lo tanto la gente era muy fácil de controlar. Pero luego sucedió algo en la historia. William Tyndale, John Wycliffe, Juan Hus, Martín Lutero y por supuesto Gutenberg y su imprenta, la reforma hizo estallar por completo la alfabetización en toda Europa. La gente leía la Biblia impresa en su propio idioma, aprendían, pensaban y cuestionaban la realidad que se les presentaba. De repente la clase sacerdotal de élite no tenía el control sobre la sociedad. Era necesario hacer algo al respecto, así que tuvo lugar la contrarreforma. Se formó la orden jesuita. Los jesuitas formaron parte de la contrarreforma, buscando contrarrestar lo que estaba sucediendo con toda esta gente levantándose y diciendo no al sistema. Y escuchamos de Bertrand Russell qué tipo de educación impusieron. Los jesuitas proporcionaron un tipo de educación para los niños que se convertían en hombres comunes del mundo y otro para los que se convertían en miembros de la sociedad de Jesús. Los jesuitas, hombres y mujeres comunes, se espera que sean dóciles, trabajadores y puntuales y reflexivos y satisfechos. Por eso el modelo educativo jesuita dice, no podemos tener a todas estas personas pensando por sí mismos. Tenemos que acorralar a las masas y controlar sus pensamientos. Necesitan estar contentos, necesitan ser irreflexivos. Y esta es la masa de la sociedad. Ciertamente tendremos unos pocos selectos a los que educaremos de manera diferente para introducirlos en la élite.
pero las masas serán controladas a través de la educación. Ahora, hubo una nación en ese momento, también un par de siglos después, que dominó la educación al estilo jesuita o la escolarización más bien, y esa fue la nación de Prusia. Johann Gottlieb Fichte se dirigió a la nación alemana en 1807 y dijo lo siguiente. Es un filósofo educativo y dice: la educación debe proporcionar los medios para destruir el libre albedrío. Esta es educación jesuita hasta la médula. Se hizo conocida como educación prusiana. También dice, si quieres influir en el sistema, debes hacer más que simplemente hablarle. Debes moldearlo de tal manera que simplemente no pueda querer otra cosa que lo que deseas que quiera. Entonces, escuchas la agenda, destruye el libre albedrío, deshazte de tu propia voluntad, debes moldearlo. Ahora, la escuela de estilo prusiano tenía como objetivo formar en su ejército soldados obedientes. En sus fábricas eran trabajadores industriales obedientes y subordinados. Este era un estado militar en el que decían: queremos ser el imperio más fuerte de Europa, y acababan de ser derrotados por el ejército de Napoleón. Volvieron a la mesa de dibujo y dijeron: nunca más tendremos que tomar en serio la educación de nuestros hijos. Tenemos que entrenarlos en la uniformidad de pensamiento y eliminar toda disensión. Ese es el plan de propaganda perfecto, ¿no es así? Empieza cuando son jóvenes y críelos a través de la educación estatal y ustedes los tienen como suyos. Así que Prusia, casi toda la población estaba obligada a asistir a escuelas donde el propósito no era enseñar educación real, era producir conformidad, y aprenderían los conceptos básicos de alfabetización. No se puede volver a meter ese gato de la imprenta en la bolsa. Quiero decir, la gente puede aprender a leer por sí misma si quiere, pero los acorralan, los enganchan en este sistema y tienen la ilusión de educación. Les enseñan los rudimentos de la alfabetización, les enseñan algunos mitos de la historia del Estado para que se les haga propaganda para creer en el sistema. Y los más importantes, se convierten en engranajes obedientes de la máquina industrial y militar. No se alentaba el pensamiento profundo ni la lectura. Cuestionar la realidad que se te presenta es simplemente traición. Simplemente no está permitido. Ahora, ¿cuáles fueron los frutos de esta educación de estilo jesuita, tal como se impuso en la nación de Prusia? Puedes verlo 100 años después en Alemania. El movimiento nazi era un movimiento no solo de jóvenes, sino de personas que estaban a bordo. Íbamos a seguir a este gran líder. Íbamos a hacer lo que dijeran los maestros. ¿Cómo es que todas estas personas inteligentes de esta nación de personas pudieron ser tan manipuladas para entrar en este movimiento? La educación jugó un papel importante en eso, porque Alemania, por supuesto, incorporó gran parte de Prusia, y cuando se consolidó como un estado unificado a fines del siglo XIX, la educación de estilo prusiano se incorporó a Alemania. Ahora, aquí tienes a Horace Mann. ¿Qué tiene que ver esto con la historia estadounidense? En 1840, Horace Mann inició una serie de reuniones secretas entre la élite de Massachusetts, y estas reuniones llamaron al Comité Escolar de Massachusetts. Se reunieron para discutir cómo podemos importar ahora la educación de estilo prusiano, la educación jesuita, a Estados Unidos. Por cierto, Horace Mann es el padre de la educación estadounidense, así que es el tipo que viajó a Prusia en la década de 1840, regresó y realmente impulsó este movimiento. El Comité Escolar de Massachusetts discutió estas cosas y presentó su 7º informe anual al Comité Escolar de Boston, Massachusetts, en 1844. Y él y sus compañeros hicieron un llamamiento para que Massachusetts instaurara una escolarización obligatoria como en Alemania, donde al igual que en Prusia, donde la mayoría o prácticamente todos los niños tendrían que estar en este sistema, y lo que pidieron fue agrupar a los estudiantes por edad, una materia no intelectual, múltiples niveles de supervisión administrativa y un programa de capacitación de maestros para que los maestros se involucraran en este nuevo estilo de escolarización. Ahora, también en ese momento, en la pantalla se ve a William Miller. Él es el que comenzó el gran segundo movimiento de avivamiento adventista en Estados Unidos. Y en ese momento la gente que sigue el movimiento de Miller, que proclama la pronta venida de Jesús, que iba a ser una venida premilenial, él no iba a venir después de 1000 años de paz y perfección en la tierra postmilenial. No, estos creyentes premileniales eran herejes en ese tiempo, en la década de 1840. Estaban siendo expulsados de sus iglesias. Por lo que los congregacionalistas y los ministros bautistas y metodistas en la década de 1840, que estaban excomulgando a los creyentes adventistas, adivinen qué más estaban haciendo. Estaban apoyando a Horace Mann. Era el clero protestante. Ese fue esencial para traer este movimiento escolar a Massachusetts y a otros lugares. ¿Por qué? Porque creían que era bueno.
Bueno, ¿sabes qué? Si podemos llevar a todos los niños a las escuelas, podemos adoctrinarlos con el protestantismo, porque hay una inmigración católica aquí. Queremos asegurarnos que tengamos buenos congregacionalistas en nuestra comunidad, buenos bautistas, buenos metodistas, no católicos, y entonces se vendieron, hicieron un trato con el diablo, y aquí fueron un bloque demográfico de votación clave para avanzar en este movimiento. Y toda esta historia desde allí, en 1852, Massachusetts se convirtió en el primer estado del país en promulgar una ley de escolarización obligatoria, y la gente en ese momento, por cierto, entendió lo radical que era esto. No se habla tanto de esto en la historia. Probablemente nunca hayas oído hablar de esto, pero la gente en ese momento seguramente sabía lo que estaba sucediendo en 1850. Era el tema más importante que se estaba discutiendo en los círculos políticos de Massachusetts en 1852. Cuando se aprobó la ley, los niños debían ir a la escuela. Los padres recibieron la notificación. Muchos de ellos dijeron que no íbamos a enviar a nuestros hijos a estas escuelas de estilo prusiano. Bueno, la milicia vino en muchos casos y de hecho hizo marchar a los niños a la escuela. Las escuelas en algunos casos fueron quemadas hasta los cimientos. Los maestros fueron expulsados de la ciudad por turbas enojadas. Los padres irrumpieron las escuelas y liberaron a sus hijos. Y esto no estaba sucediendo en todas las escuelas. Y por cierto, esos no son héroes de la historia. No deberíamos ser como si quemen escuelas. No, esta no es la historia de buenos y malos. Pero esta fue la respuesta de las personas que no estaban contentas con esta situación. Muchas personas sabían que lo que estaba sucediendo. Incluso en 1839, un comentarista escribió que toda la tendencia de la educación es crear obediencia. Todos los maestros deben ser herramientas dóciles de gobierno. Un sistema de educación así no es incompatible con la teoría de la sociedad prusiana. Pero la cosa es totalmente inadmisible aquí. Las diferencias fundamentales entre los Estados Unidos y Prusia han sido pasadas por alto y por la Junta de Educación y sus partidarios. Por lo que la revisión trimestral de Boston dice, sabemos que lo que están haciendo, están tratando de traer la educación prusiana aquí y no es la americana. En América queremos la libertad, queremos la libertad de pensamiento y no queremos esa cosa prusiana aquí. Y al ver esta renuencia, Forrest Mann y los arquitectos de la educación moderna comenzaron con un objetivo pequeño. Dijeron, está bien, solo vamos a requerir alrededor de 10 a 12 semanas por año de escolarización obligatoria y no tienen que enviar a sus 5, 6, 7, 80 años aquí como lo hacen en Prusia. Solo de 9 a 12 años durante alrededor de 10 a 12 semanas. Pero luego, por supuesto, lentamente su objetivo era aumentar la temperatura en la olla y dejar que esa rana comenzara a aclimatarse al completo. Y el periodo se haría más largo y el rango de edad se haría más largo. Pero nuevamente había oradores proféticos criticando y diciendo que eso no está bien. Muchos padres han mantenido a sus hijos en la escuela casi todo el año. Dice la educación cristiana, página 12. La monotonía del estudio continuo cansa la mente. ¿Pueden imaginar una sociedad en la que realmente mantuviéramos a los niños en la escuela todo el año? No es tan diferente a la de hoy, ¿no? Pero la gente se oponía a esto y decía, ¿por qué estarían en la escuela todo el año? En 1890, todos los estados de la Unión habían promulgado una ley obligatoria de la escolarización. Todos excepto Massachusetts. Massachusetts finalmente se unió en 1918, pero incluso a finales del siglo XIX, en las décadas de 1860, 1870 y 1850, la mayoría de los niños todavía evadían la escolarización obligatoria. Solo entre el 26 y el 42% de los niños asistían a la escuela, por lo que la mayoría de ellos seguían viviendo la vida estadounidense tradicional en sus granjas. También debo mencionar que el sistema escolar en las décadas de 1850, 60, 70 y 80 no fueron puramente prusianos desde el principio. Se basaban impartiendo muchos principios rigurosos a los niños. Muchos de ellos estaban siendo llevados a escuelas de una sola habitación para que no estuvieran segregados por edad como exigía el hombre. Y muchos de ellos estaban haciendo aprendizajes especializados junto con su educación escolar. Y también teníamos una escolarización más corta y tardía para los niños de 9, 10, 11 y 12 años. Así que esto estaba empezando a ser contraproducente, por así decirlo, para los planificadores de la sociedad. Verán que ganan el control un poco más de adelante en la historia, pero la Oficina de Educación de Estados Unidos reconoció este problema y se refirió a lo que se llamó el problema de la escolarización educativa. Dijeron que criticaban el hecho de que inculcar conocimiento permite a las masas poder percibir y calcular sus quejas. Tal habilitación está ligada al retraso del crecimiento de la industria, por lo que las élites de la sociedad decían, sabes que hay demasiada educación en marcha, la industria no va a crecer cuando se inculca tanto conocimiento en las masas y van a empezar a tener quejas sobre su situación en los centros industriales de Estados Unidos y la industria no crecerá tan rápido. Verás que esta fue una de las razones principales para traer la educación prusiana a Estados Unidos. Hacer lo mismo que estaban haciendo en Prusia, crear una clase trabajadora de recursos humanos. Más sobre eso en un minuto, pero estos dos caballeros
que ves en pantalla son de la historia religiosa. Waggoner y Jones en 1888 eran pensadores independientes, cuestionaban la realidad del status quo en el mundo religioso, incluso confrontaban al establecimiento religioso de su época con la verdad bíblica de Dios. ¿Y sabes lo que estaba sucediendo en el mismo año 1888? Mientras el pensamiento independiente y el Espíritu de Dios se movían en 1888, el movimiento escolar avanzaba. Como decía el informe del Comité de Educación del Senado, creemos que la educación es una de las principales causas del descontento de los últimos años, que se manifiesta entre las clases trabajadoras. Así que en 1888 el gobierno decía, miren, hay demasiada educación en marcha, de nuevo se van a descontentar. Así que necesitaban tomar el control de la educación y por lo tanto tomar el control de la gente. Pero en Estados Unidos no se toma el control de la gente imponiéndoles una dictadura. No se les ataca en la cara con un gobierno de estilo militar. Simplemente no se va a conseguir. La fuerza generará una contrafuerza. Y entonces, ¿qué decidieron hacer? Y en 1933 tenemos a Lewis Albert diciéndonos lo que estaban haciendo. Dice que lograrían mediante la educación lo que los dictadores en Europa están tratando de hacer por la compulsión y la fuerza. Ahora, por supuesto, los dictadores en Europa en 1933 ya saben de quién se trata. Ese es Hitler, Mussolini y demás, y Stalin. Entonces van a hacer mediante la educación lo que los dictadores de Europa están haciendo por la fuerza, tomar el control de la gente. El hombre que ves en la pantalla es uno de los individuos más importantes en la formación de la educación estadounidense del siglo XX. Su nombre es Elwood Cubberley. Escribió el libro de texto estándar de historia estadounidense, La historia estadounidense de la educación. Afirma lo siguiente en este prefacio: la escuela reorganizó su enseñanza según las líneas dictadas por la nueva psicología de la instrucción que nos había llegado desde el extranjero. Entonces, ¿de dónde crees que está hablando? Allí, desde el extranjero, una nueva psicología de instrucción educativa que es el estilo prusiano. Continuando con la cita. Comienza aproximadamente de 1880 y 1885. Nuestras escuelas comenzaron a experimentar un cambio de nuevo, pero constante en el propósito, por lo que el propósito de la educación en Estados Unidos, el propósito de la escolarización, comienza a cambiar, y este era el gran objetivo y meta desde la década de 1840, cuando lo fundaron, pero no lo lograron hasta la década de 1888. ¿Y cuál es ese cambio de propósito? Bueno, todo a finales del siglo XIX, todo alemán estaba realmente de moda en Estados Unidos, era muy popular y genial. Los académicos de Estados Unidos iban a Europa, iban a Alemania y estudiaban allí y regresaban con el codiciado doctorado alemán. Y ahora iban a trabajar con esta gran credencial de los doctorados más altos del mundo y se convertían en presidentes de universidades estadounidenses, jefes de departamento de diferentes organizaciones educativas, funcionarios del gobierno, administradores de escuela. Y así a finales del siglo XIX, esta prusianización de las escuelas estadounidenses realmente comenzó. La educación estadounidense, como la conocemos hoy, se fundó durante este periodo de aproximadamente 1885 a 1920. ¿Y qué estaba pasando en 1891? Solo había 11 departamentos de educación universitaria, por lo que esto no era un gran problema en Estados Unidos. Pero en 1919 había 500 departamentos de educación universitaria. En ese momento comenzaron a instituir aulas clasificadas por la edad, por lo que si tienes 7 años, estás con todos los niños de 7 años. Tienes 8 años, estás con todos los niños de 8 años, por lo que estás segregando a los niños y con sus compañeros inmediatos. También un nuevo concepto comenzó a surgir en ese momento, el concepto de tener departamentos separados para materias separadas. Por lo que el aprendizaje comenzó a compartimentarse. Estudias estudios sociales aquí, haces esto aquí y estás aprendiendo la desconexión de todo el lugar, de comprender el mundo como un todo. Otra cosa que estaba sucediendo es que había una nueva innovación que nunca se había visto antes. Los niños en realidad eran trasladados de una sala a otra para aprender cosas diferentes en diferentes momentos. Y estas campanas sonaban como el perro de Pavlov. Esto es condicionamiento. Eso es un gran ejercicio de entrenamiento. Los niños se mueven de aquí para aquí, suenan campanas, y estas son ideas, por cierto. Eso es completamente ajeno a la historia de la educación. Lo damos por sentado, por supuesto. Hay campanas y cambios de clase. Así es como va a funcionar la escuela hace 100 años, hace 120 años. Esto ni siquiera estaba en su lugar. Los maestros ahora comenzaron a enseñar la misma materia una y otra vez a una nueva multitud, un nuevo grupo de estudiantes que entrarían en sus aulas, y por supuesto eso aleja tanto la relación profesor-alumno que ese tutor privado, esa pequeña escuela de una sola habitación, la experiencia del pasado de Estados Unidos, todo este sistema es entrenamiento de cumplimiento. Tiene que ver con la eficiencia, tiene que ver con la gestión del sistema, tiene que ver con entrenar a la población para que sean trabajadores industriales, obedientes, que sigan lo que se les dice.
tiene muy poco que ver con la verdadera educación, es de estilo prusiano y jesuita hasta la médula. Y nuevamente surgió oposición al movimiento escolar. Eso no es algo que simplemente miremos hacia atrás y digamos, wow, ahora podemos averiguar lo que tramaban porque somos buenos historiadores o no. No, la gente en ese momento sabía exactamente lo que estaban haciendo. Una rebelión espontánea ocurrió en la ciudad de Nueva York en 1914. Los estudiantes y los padres protestaron por esos métodos que estaban ocurriendo. Los disturbios estallaron en 1917. Se rompieron ventanas en la ciudad de Nueva York. Los manifestantes dijeron que no a la prusianización de sus hijos. En una ocasión, 5,000 niños marcharon en protesta y especialmente los inmigrantes alemanes se quejaron de que a sus hijos se les estaba dando lo que ellos llamaban medias raciones de educación. Sabían que se trataba de un currículo desintelectualizado y embrutecedor que no estaba destinado a la educación. Dijeron, no aceptaremos estas medias raciones de educación. Oímos otras personas que se manifestaron en el momento en el que el alcalde de la ciudad de Nueva York fue elegido y llamaron a este sistema escolar prusiano en esquema. Un sistema mediante el cual los Rockefeller y sus aliados esperan educar a las generaciones venideras en la doctrina de la satisfacción, otro nombre para la servidumbre social. Los senadores estadounidenses expresaron su oposición diciendo que se están moviendo con precisión militar en toda la línea para obtener el control de la educación de los niños de la tierra. Hay ciertas universidades que han buscado donaciones y el agente de la Fundación Rockefeller o la Junta de Educación General salió y examinó el plan de estudios de estas universidades y obligó a ciertos cambios. Me parece que una de las cosas más peligrosas que pueden pasar en una república es tener una institución de este poder aparentemente tratando de dar forma y moldear el pensamiento de los jóvenes del país. ¿Y de qué institución estaba hablando? La Fundación Rockefeller, la Junta de Educación General, donativos Carnegie y los grandes financieros e industriales de Estados Unidos eran los que buscaban tomar el control de la educación estadounidense. Exploremos ese tema un poco más. Hubo una investigación del Congreso. ¿Ves a los hombres en la pantalla? El Congreso de los Estados Unidos hizo sonar el silbato y dijeron, miren, estos industriales, estas grandes fundaciones están gastando más dinero que el gobierno en la formación de la educación y la escolarización estadounidenses. Estos son los tipos que están ganando control sobre ella. Así que la cita dice, la dominación. Este es el informe del Congreso de Estados Unidos sobre lo que estaba sucediendo. La dominación de los hombres en cuyas manos descansa el control final de una gran parte de la industria estadounidense se está extendiendo rápidamente para controlar la educación y los servicios sociales de la nación. En 1896 y 1920, estos tipos estaban formando Rockefeller, Carnegie y todos estos nombres se estaban formando. Eran los arquitectos de la escolarización del siglo XX. Por cierto, 40 años después, 4 décadas después, el Congreso también formó otra comisión para investigar estas fundaciones fiscales, estos grandes industriales y las grandes financieras para ver qué tipo de influencia estaban teniendo sobre la sociedad estadounidense. Y en 1954, la comisión Reese informó algo muy similar en 1913. El poder de la gran fundación individual es enorme. Sus diversas formas de patrocinio llevan consigo elementos de control del pensamiento y ejercen una influencia inmensa sobre los procesos educativos y las instituciones educativas. Es capaz de una coerción invisible, puede predeterminar materialmente y el desarrollo de conceptos sociales y políticos, opinión académica, liderazgo de pensamiento y opinión pública. Así que ahora tienes dos investigaciones separadas, 1913 y 1954. Una en un Congreso republicano y otra en un Congreso demócrata. No se trata de un punto de vista político aquí y ambos llegaron a la misma conclusión. La educación existe para servir a los intereses corporativos. La educación es una empresa controlada. Y por cierto, no confíes en su palabra. Eso es el Congreso haciendo una investigación que es bastante creíble. Pero deja que los arquitectos de la educación moderna hablen por sí mismos. Aquí tienes a John D. Rockefeller y no necesitas la opinión de nadie. Solo escucha lo que él tiene que decir. Estas son las personas que crearon la educación del siglo XX, financiaron el Columbia Teachers College, que resultó en un enorme porcentaje de los maestros superintendentes, los presidentes de otras instituciones de formación docente. Así que estos fueron los tipos que tenían el dinero detrás de eso. Y si tienes el dinero detrás de eso, estás controlando. Eso es lo que declaró la Junta de Educación de Rockefeller. En nuestros sueños tenemos recursos ilimitados. Ahora probablemente no les sorprenda que el primer multimillonario de la historia, John D. Rockefeller, que su fundación dijera que soñamos con tener recursos ilimitados y aquí está su sueño. La gente se entrega con perfecta docilidad a nuestras manos moldeadoras. La primera vez que leí eso, entendí finalmente de qué se trata este sistema escolar. No es educación en nuestros sueños. Se entregan con perfecta docilidad a nuestras manos moldeadoras leyendo con la cita.
Las convenciones educativas actuales se desvanecen de sus mentes y sin obstáculos por la tradición trabajamos nuestra propia voluntad sobre una gente rural agradecida y receptiva. Así que aquí se refirió a las convenciones educativas y la tradición. Ahora, ¿cuáles eran esas convenciones de educación tradicional en Estados Unidos? Bueno, esta gente rural vivía en pequeños pueblos de Estados Unidos y tenía una verdadera educación. Dice, estas cosas se desvanecen de nuestra mente y trabajamos nuestra propia voluntad sobre un pueblo agradecido y receptivo. No debemos intentar hacer que estas personas escuchen lo que están tratando de hacer. Todos piensan que eso es lo que la escuela pretende hacer. Él está diciendo que no está tratando de convertir a estas personas ni a ninguno de sus hijos en filósofos u hombres de conocimiento o de ciencia. No tenemos que levantar entre ellos autores, editores, poetas o hombres de letras. No debemos buscar grandes artistas, pintores, músicos, abogados, médicos, predicadores, políticos, estadistas, de los cuales tenemos una amplia oferta. Así que lo han escuchado directamente de la boca de ellos mismos. Esta es la Junta de Educación de Rockefeller, la institución más importante en la formación de educación de los Estados Unidos, diciendo que el objetivo es que simplemente sean dóciles y que seamos capaces de moldearlos y que se entreguen a nosotros. No queremos que se conviertan en todas estas personas exitosas, solo queremos que nuestra buena voluntad trabaje en ellos y por supuesto eso significa que se convertirán en engranajes industriales obedientes en nuestra gran máquina para la elevación de la economía, para el llenado de los bolsillos de la élite. Ahora, no son solo ellos, también es el gobierno. William Torrey Harris fue quizás el individuo que más influyó en prusianar las escuelas estadounidenses. Fue el comisionado de educación de los Estados Unidos desde 1889 hasta 1906. También fue editor de una revista muy importante llamada Revista de Filosofía Especulativa. Esto fue lo que inició a una generación de intelectos estadounidenses en la forma de pensar prusiana. Así que William Torrey Harris, ¿qué tiene que decir sobre la intención de la escolarización? Dice que 99 estudiantes de cada 100 son autómatas. Esto significa robots leyendo la cita, cuidadosos de caminar por caminos prescritos, cuidadosos de seguir la costumbre prescrita. Esto no es un accidente, sino el resultado de la sustancial que él llama educación, que es científicamente definida. Ahora escuche. La definición de educación según uno de los individuos más importantes en la formación de la escolarización americana, la subsunción del individuo, la educación definida científicamente, la subsunción del individuo, subsumir la individualidad en el gran colectivo. No queremos alienar a la gente de su propia individualidad. Queremos que la educación convencional, las tradiciones del pasado den paso a este nuevo sistema. La definición científica de educación es alejarte de tu individualidad. Así que son las megacorporaciones, las grandes financieros e industriales, son los funcionarios del gobierno. Pero también recuerda que este sistema es jesuita hasta la médula. Así que esto es en sus raíces un movimiento religioso. Escuchen a Bertrand Russell sobre esto. Él dice, la educación en una sociedad científica, y por cierto, una sociedad científica solo significa una sociedad que está diseñada socialmente, está organizada científicamente por los maestros y los ingenieros sociales de la sociedad. Dice, la educación en una sociedad científica creo que se puede concebir mejor después de la analogía de la educación proporcionada por los jesuitas. De la misma manera, los gobernantes científicos proporcionarán un tipo de educación para hombres y mujeres comunes y otro para aquellos que se convertirán en poseedores del poder científico. Se espera que los hombres y mujeres comunes sean, aquí lo que escuchamos de nuevo, dóciles, trabajadores puntuales y reflexivos y contentos. Y luego dice que estas cualidades probablemente la satisfacción se considerará la más importante con el fin de producirla. Todas las investigaciones del psicoanálisis, el conductismo y la bioquímica se pondrán en juego. Así que queremos un control total sobre la población. Incluso usaremos la bioquímica más sobre eso en la segunda sesión. Vamos a usar la psicoanálisis. Nos aseguremos de que estén contentos con su suerte en la vida y que no lo sean ambiciosos de ir más allá de lo que hemos asignado. Woodrow Wilson dijo algo similar. Dijo, queremos que una clase tenga una educación liberal. Por cierto, liberal no significa políticamente liberal o conservadora, solo significa una educación libre, completa y exhaustiva, donde aprenden mucho. Una clase tiene una buena educación. Queremos otra clase o una clase mucho más grande que necesite renunciar al privilegio de una educación liberal para prepararse para realizar tareas manuales difíciles específicas. Deben trabajar en el sistema industrial y servir como dicen sus amos. Y por supuesto, no queremos que piensen, no queremos que sean verdaderamente educados. ¿Escuchaste las citas anteriores? Oh, no. La educación es una causa de descontento en la clase trabajadora. Y aquí podrán pensar en sus propias quejas porque tienen demasiada capacidad para pensar. Eso es lo que estaban diciendo.
Así que no, queremos que tengan este tipo de educación. De hecho, la Asociación Nacional de Educación en 1911, 1917 y 1918, donde criticaron los currículos librescos estadounidenses tradicionales, verán, los niños están leyendo demasiado. No pueden leer tanto porque eso les inculcaría demasiado conocimiento. Y luego continúan diciendo, esto es responsable de alejar a decenas de miles de niños y niñas de las actividades para las que están adaptados. Ahora ya saben lo que quieren decir con eso. Actividades para las que están adaptados significa hacer lo que se necesita hacer en el sistema industrial de Estados Unidos. Por cierto, en estos informes también se pidió que se reemplacen las clases de historia y se pongan en su lugar estudios sociales. Así que estudiarán la sociedad y obtendrán el plan que les damos. Obtendrán su impronta como debería ser en la sociedad. Más sobre eso en la segunda sesión. Pero la historia es peligrosa. Si entienden su historia, si entienden demasiado, si son capaces de pensar críticamente y analizar patrones y detectar agendas políticas y sopesar contextos y ver qué está pasando, eso en realidad no sería bueno si aprendieran la verdadera historia. Por cierto, fui profesor de historia durante varios años y al observar la profesión de historia y las clases de historia como se hacen en Estados Unidos, incluso hoy, es una broma. Ni siquiera les estamos enseñando los hechos básicos y eso es lo que supuestamente estamos tratando de hacer. Pero si intentas enseñar los hechos básicos, aquí están los resultados. No les enseñas historia verdadera, solo les enseñas algunos hechos aislados. En 2001, el examen de evaluación nacional del progreso educativo que se dio a los estudiantes del último año de secundaria encontró que un 52% de los estudiantes estadounidenses de último año eligieron Alemania, Japón o Italia en una pregunta de opción múltiple como aliado de Estados Unidos. En la Segunda Guerra Mundial, también tuvimos 2/3 de estos estudiantes que no podían explicar una foto de un teatro donde la puerta decía entrada de color. Además, el mayor ya había obtenido una puntuación por debajo del básico en conocimientos de historia. Y por cierto, este nivel básico es un nivel extremadamente bajo para empezar. Hubo otro publicado en 2000 donde los estudiantes de último año de la universidad, esta vez, no les fue mucho mejor. Los estudiantes de las 55 mejores universidades de Estados Unidos fueron evaluados en conocimientos de historia y estos fueron los resultados. Solo el 19% de ellos obtuvieron una puntuación de C o superior. Otra prueba similar descubrió que en realidad analizaron a los estudiantes de primer y último año entrantes y ambos obtuvieron una F en historia básica. Y en algunos casos estos estudiantes universitarios estaban obteniendo puntuaciones más bajas como estudiantes de último año que como estudiantes de nivel inicial, por lo que en 4 años de universidad los habían hecho aún más ignorantes de la historia. Había una pregunta en el examen que les dieron a estos estudiantes sobre la declaración. Sostenemos que estas verdades son evidentes por sí mismas, que todos los hombres son creados iguales. Menos de la mitad de los estudiantes universitarios sabían que eso provenía de la Declaración de Independencia. Muchos de ellos pensaron que provenía del Manifiesto Comunista. Los seleccionaron en una pregunta de opción múltiple para que muestre hacia dónde se ha ido la profesión de historia universitaria. Pero volvamos a los financieros e industriales. Este Frank Vanderland fue el presidente del National City Bank de Nueva York. Te explica por qué favorecían la educación prusiana, por qué continúa y dice: estoy firmemente convencido de que el éxito económico de Alemania se puede resumir en una sola palabra: maestros de escuela. Desde el punto de vista económico, el sistema escolar de Alemania no tiene paralelo y la razón por la que la economía crecería tan rápido es porque están sistematizando, organizando, industrializando todo en manos de unos pocos. Cuando monopolizan la producción, dicen lo haremos de la manera más eficiente. Escribieron y hablaron mucho sobre este gran temor que tenía la producción. Esa palabra básicamente significa demasiada gente produciendo demasiado y necesitaban dejarlo en nuestras manos. Y por eso estos grandes empresarios, los varones ladrones de finales del siglo XIX y principios del siglo XX, temían la sobreproducción y decían: no tendremos una economía eficiente si la gente trabajaba en su lugar. No fue solo Frank Vanderbilt, sino Frank Frederick Winslow Taylor fue un individuo muy importante en la sistematización de todo. Fundó el campo de lo que se llamó administración científica, que trata de maximizar la eficiencia, convertir todo en un sistema, diseñó todo científicamente como una máquina, y esto es lo que tenía que decir. En el pasado, el hombre ha sido primero. En el futuro, el sistema debe ser primero. Lo que exijo del trabajador es que ya no produzca por su propia iniciativa, sino que ejecute puntualmente las órdenes dadas hasta el más mínimo detalle. Así que, como puedes ver, el sistema escolar no es para desarrollar la iniciativa, no es para desarrollar la creatividad. No queremos eso, los queremos dóciles, queremos que simplemente ejecuten puntualmente exactamente lo que les decimos que hagan. Y también escuchamos a H.H. Goddard. Él lo llamó la organización perfecta de las colmena. El sistema de administración científica de Taylor se apoderaría de la sociedad. Fue absolutamente el furor
principios del siglo XX. Todo el mundo hablaba de la administración científica. La administración científica, organización, sistema, eficiencia. De hecho, hubo una carta al editor que se publicó en la revista Nation en 1911. Esto me parece gracioso. El tipo escribe y dice: estoy cansado de la administración científica. He oído hablar de la llamada gestión por parte de los directores científicos, de presidentes de universidades, de conocidos casuales en trenes de ferrocarril. He leído sobre ello en los diarios, el periódico semanal, la revista de 10 centavos y Outlook. La masa de artículos sobre administración científica amenazó con colapsar todo pensamiento de mi cerebro, y tal vez esa sea realmente la intención de la administración científica. No queremos que piensen, aplasta todo pensamiento en su cerebro, obtienes la mecanización de la sociedad. Y por cierto, esto está sucediendo en las grandes ciudades de Estados Unidos. En el momento en que el libro Fundamentos de la Educación Cristiana por Ellen G. White, escuchen esta declaración. Esta es una crítica de lo que está sucediendo. Ella escribe: la atmósfera misma de estas ciudades está llena de malaria venenosa. No se respeta la libertad de acción individual. El tiempo de un hombre no se considera realmente suyo. Se espera que se haga lo que hacen los demás. Todo esto es educación falsa. ¿Lo escucharon, hermanos y hermanas? Es educación falsa, es decir, alíñense, hagan lo que hacen los demás. Puede ser parte del sistema. No, piensen por ustedes mismos. La misma escritora escribió que a los estudiantes se les debe enseñar a ser pensadores, no meros reflectores de los pensamientos de otros hombres. John Taylor Gatto fue el maestro del año del estado de Nueva York y la ciudad de Nueva York. También fue historiador y escribió lo siguiente sobre lo que estaba sucediendo en ese momento. Dice: nada representa un obstáculo más formidable que la familia estadounidense. La familia estadounidense crecía y producía su propia comida, cocinaba y servía, fabricaba su propio jabón y ropa, y proporcionaba su propio transporte, entretenimiento, atención médica y asistencia para la vejez. Entraba libremente en las asociaciones cooperativas con vecinos, no corporaciones. Si esa forma de vida hubiera continuado con éxito como lo ha hecho para los modernos Amish, eso habría significado el fin de la sociedad corporativa. Un sistema comercial e industrial intrincadamente subordinado tiene un uso limitado para cientos de millones de lectores ingeniosos y autosuficientes y pensadores críticos, por lo que la familia estadounidense se interpuso en el camino, y en ese momento la infancia en Estados Unidos ciertamente existía como debía, pero la infancia no se perpetuó hasta la adolescencia. En 1904, el concepto de adolescente fue inventado por G. Stanley Hall. Fue el primer asistente de, adivinen quién era, el profeta de la educación moderna, T. Hale Baum. Y G. Stanley Hall escribió sobre la adolescencia y dijo: ¿Sabes? En las edades de estas y estas, las llamaremos los años de la adolescencia. Los niños necesitan mantenerse en la escuela para que se extendiera la infancia en la historia estadounidense hace 150 años. Hace 150 años un niño de 12 años, un niño de 13 años comenzó a vestirse como un adulto, a actuar como un adulto. Era división entre niñez y juventud. La juventud era una edad de convertirse en adulto, no este periodo extendido de la niñez, de la adolescencia, donde estás en esta fase donde eres lo que quieres. No, fue un tiempo donde comenzabas a asumir responsabilidades adultas, comenzabas a ser aprendiz en un trabajo, y esto era lo que no podía ser. G. Stanley escribió que estos adolescentes son un grupo peligroso porque tenemos que acorralarlos en este sistema para hacer que todos piensen de la manera que necesitamos que piensen, porque comenzarán a tener iniciativa y se volverán pensadores independientes, y eso es algo muy peligroso. Bien, incluso en 1930, mientras cerramos esta primera sesión, no todo estaba bajo el control de estos arquitectos de la escolarización moderna. Los maestros anticuados todavía tenían esta inquietante propensión a enfatizar pesadas tareas de lectura, diálogo intenso y desafiante discusión. Y las tareas de lectura eran muy rigurosas. Todavía había 150,000 casas escolares de una sola aula en Estados Unidos, incluso en 1930. Así que mientras fundaron el sistema prusiano a principios del siglo XX, no se consolidó completamente hasta la segunda mitad del siglo XX. Así que quédense para la segunda parte, donde veremos cómo se consolidó este sistema. Veremos los métodos de control e ingeniería social que se usaron en el siglo XX, no solo como un motivo económico para poner en marcha un sistema industrial, sino para controlar las visiones del mundo de estas masas. Ingeniería social, control social para aprovechar las mentes de las masas. Lo que escuchamos al principio de esta presentación, que los poderes de la oscuridad buscarán ganar el control sobre la mente humana. Voy a cerrar la primera sesión con una cita de los fundamentos de la educación cristiana. Ruego a los padres que coloquen a sus hijos donde no estarán hechizados por la falsa educación. Ven
Esto es un movimiento de Satanás. Esto es brujería, esto es espiritismo. Esto es algo que no son meros seres humanos con meras agendas políticas y económicas. Esto es algo que el diablo está tratando de hacer para capturar sus mentes, hechizar sus mentes. Seguimos leyendo la cita. Su única seguridad está en aprender de Cristo. Es la gran luz central del mundo. Todas las demás luces, toda otra sabiduría son necedad. Son necedad.